Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a Franklin Vázquez, economista. Con él hablaremos sobre diversos temas, reforma fiscal, Tema muy importante, económico. Pero para iniciar, ¿verdad? Para no perder la idea de la pregunta, de la El tema conversación anterior, libre mercado o economía controlada, ¿qué es lo más conveniente para a veces el manejo de los precios y los productos en el país? Mira, Sobre todo en tema alimentario. Mira, yo creo que ninguna economía ahora mismo puede tener una tendencia a una cosa o la otra. Sí, Yo creo que hay que hacer algo ecléctico, lo mejor de cada mundo. ok. Y Se pueden conseguir balances. tú puedes tener, bueno, la economía china, por ejemplo, es controlada internamente, pero hacia afuera que es la más competitiva del mundo. Entonces tú no puedes tener de que, o libre mercado o una cosa de manera estricta y de manera permanente, Lo que una determina cosa el o la momento. otra. No. Yo creo que el mundo hiperglobalizado de ahora no te permite a ti tener una sola cosa en particular. La que dé resultado. La que dé resultado y una combinación Correcto. de ambas. O una combinación de la que esté, por ejemplo, la República Dominicana era en los años 70 un país fundamentalmente agropecuario. Sí. Pero eso cambió. Sí. Entonces tú no me puedes decir, bueno, vamos a quedarnos en el agropecuario porque tenemos campo, porque tenemos tierra para sembrar. No, tú tienes que hacer una combinación agropecuario, turismo, servicios, finanzas y todo lo que de alguna manera te implique un manejo adecuado de la Porque economía. es que yo como comerciante, a mí me conviene el libre mercado. Pero al mismo tiempo paso a ser consumidor, no me conviene. Porque el producto me sale más caro en uno y el otro me sale más barato. No, el O sea, tema del libre mercado es la ahí- competitividad. Exactamente. Tienes que ser competitivo Entonces ahí- en el libre mercado. Exactamente. La ahí hay- competencia es el tema ahí. Mientras más exactamente. competidores hay, Claro. más obligación de bajar los precios hay para que te lo compren a ti. Pero debería el Estado regular por lo menos los precios de esos productos de primera necesidad o poner un tope para que no haya ese abuso que hemos visto en los últimos años, porque los comerciantes quieren hacer lo que quieren con los precios y cuando usted va a quejarse a Proconsumidor, lo que le dicen, bueno, es que hay libre oferta y demanda y que solo se regula el azúcar en el Si a ti país. compra, tú te Sí, pero puedes. en este caso, mira, nosotros a veces le damos una participación al Estado más allá de lo que debe ser. El Estado está para regular, pero no para regular precios. Sí, lo que regulan precios son los consumidores. Es decir, si tú un producto, lo que pasa es que también hay que tener educación en términos Exacto. De ciudadanos. consumo. Y en términos ciudadanos. Sí. Pero, por ejemplo, si a ti te suben el azúcar, te suben el café, te suben el arroz, te suben el pollo, y tú lo dejas de consumir, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? bajarlo. Se le va a dañar ahí, No le va a si no dañar, lo vende, no se te lo va va a a tener que comer. bajar los precios, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener primero es conciencia y concientización en términos ciudadanos. Pero el Estado no puede estar interviniendo porque el Estado no es el que invierte privadamente, son las empresas. Correcto. Y el mercado, obviamente, es el que tiene que regularse solo. Porque si interviene el Estado, entonces tú estás introduciendo un elemento nocivo Contaminante. y Profesor, contaminante. Contaminante. A propósito de esos productos que acabamos de citar, que son de primera necesidad, hay por ahí rumores de que podrían gravarse con impuestos a partir de una reforma fiscal. Esos planteamientos de diferentes sectores, ¿cómo usted lo evalúa? Bueno, mira, para hablar de reforma fiscal, primero, yo siempre digo, tú tienes que hablar con los números. Los números son los que te dicen si hay una reforma fiscal y a quién tú vas a gravar. ¿Qué dicen los números, Sí. profesor? Ajá. Yo te digo, bueno, tú tienes un déficit permanente de 2008-2024 de 3.0% del Producto Bruto Interno. Eso te dice a ti que tú tienes un tema. Tú tienes 266 mil millones de pesos que hay que buscar, que obviamente tú lo buscas por endeudamiento. Que hacen falta. Pero eso no puede ser permanente. Es decir, los gobiernos deben de alguna manera establecer un límite a lo que es el déficit fiscal. Porque tú me dices, bueno, ¿nos podemos endeudar? Sí, nos podemos endeudar, pero ¿hasta cuándo? Entonces yo creo que la reforma fiscal no es para agravar, es para la sostenibilidad fiscal, para que haya balance entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y ahí tú tienes dos alternativas. O tú, de alguna manera, aumentas los ingresos vía los impuestos, bajando o subiendo tasas, eso es otra cosa. Y obviamente regulando el gasto y de alguna manera disminuyendo el gasto. Yo creo que en este momento el gobierno y el presidente de la República no solamente está llamado a hacer la reforma fiscal, sino que está llamado a establecer digamos, para la historia,
Sí, la reforma fiscal que puede ser Abinader ahora mismo es para la historia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Tiene que ser holística. No, holística, integral, que no sea regresiva, ¿entiendes? Y que de alguna manera, no de alguna manera, no, y que los ricos paguen más impuestos de lo que están pagando ahora mismo. Ahí es porque, que Papo lo daña, Franklin. bueno, ahí es que lo daña, Los ricos pero aquí no le gustan pagar impuestos. no, óyeme, yo creo que llegó el momento que el empresariado dominicano y la oligarquía tienen que ceder en términos de... A ver, pagar. profesor, ¿cuáles nichos? Porque a veces creemos que nada más se paga impuestos sobre la gente y te bien, pero hay muchísimos nichos en la economía, muchísimos espacios donde se puede... Por ejemplo, el tema de las exoneraciones, que es un tema tan discutido, exenciones fiscales, perdón. El tema de las exenciones fiscales, ¿es correcto que se reduzcan las exenciones o deben mantenerse muchas de ellas a partir de que son un sector productivo que genera empleo? ¿Cuál es la visión de Franklin Vázquez sobre ese Yo tema? le eliminaría todas. Todas. Las exenciones. Absolutamente todas. En este momento, de una reforma fiscal, y tú tienes 225 mil Franklin, millones... Estamos hablando de un 3 y pico del PIB. Óyeme, que pero se da. óyeme el concepto, óyeme Sí. el concepto. En este momento, Sí, tú eliminas todas las exenciones para fines de la reforma. sí. Y después, Ok. tú comienzas a ver por sectores. ¿Dónde? Turismo, por ejemplo, tú tienes exenciones en turismo, pero tú tienes 20 años dando exenciones. Sí, pero ya el turismo tienes zona despegó. franca. Ya el turismo despegó, que la quiten. Pero y no es lo que ¿Ya te estoy- despegó? es lo que te Cuando estoy la diciendo. pandemia, eso estaba, ok, Bueno, bien, pero, pero es que, ahora es que el despegó. sector empresarial podría decirle al gobierno que eso va a generar desempleo y eso no le conviene. Bueno, pero es, Ese es que el cuco. pero es que el gobierno, el Estado, el presidente de la República es el que tiene que tomar la decisión, no el empresariado, porque al final de cuentas, Ay, ñeñe. ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que ese pueblo consumidor, que la ciudadanía mejore la calidad de vida. Y si eso implica que el empresariado tiene que ceder, y si eso implica que el Estado tiene que tomar medidas fuertes en términos de quién va a pagar los impuestos, yo creo que es correcto. Y con las Nosotros propuestas que tenemos hay una... ahora se mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. El gobierno todavía no ha puesto sobre la mesa cuáles son sus planteamientos, pero diferentes sectores han dicho, bueno, vamos a grabar los gimnasios, las actividades culturales, las Sí, pero actividades eso deportivas. es chele. Tu aderezo. Eso es, sí, no, eso es chele. La base fundamental, óyeme, las ganancias. Tú tienes que, De los empresarios. claro, de las empresas. Las ganancias de Grabarla. las empresas. Eso es hay subir que el grabar. impuesto sobre la renta. Bueno, ahí yo tengo dos alternativas, y más que dos alternativas, dos elementos fundamentales. Lo primero que tú tienes que hacer es disminuir la evasión fiscal. Eso es lo Este es un primero. 40 y pico por ciento. No, impuestos sobre la renta 65%. Exacto. Y la Entonces, tú me Ditevi, dices a mí, ¿cómo es que a esta altura del partido, la Ditevi está en teniendo 40. toda la información Sí. de las empresas, no podemos bajar ese nivel de evasión fiscal? ¿Por qué no se puede bajar? Bueno, eso pregúntaselo No la han a la bajado. DGI, porque tú tienes toda la información. Por ejemplo, los chinos que estaban evadiendo, ¿no le cayeron atrás? ¿Y qué está pasando ahora? Que están... Sí, pero son tres, pero tres yo- empresas pero yo chinas. lo que te Ahí no hay estoy- cuarto. Gilbert, yo lo que te estoy diciendo es que la información está disponible. Bueno, eso sí. Si ya con la tecnología tú sabes lo que una empresa puede estar ganando o no ganando, porque yo te digo a ti una cosa, a veces dice, bueno, declara quiebra o declara pérdida la empresa en el 30 de abril, pero cuando tú vas a las cuentas tienes 1.000 millones guardados. Mamacita. Sí, no, y no solo eso, sino que también la ley plantea la declaratoria de pérdida hasta cierto. Tú no puedes declarar 5 periodos fiscales consecutivos pérdida. Exactamente. O sea, hay algo ahí. Entonces, yo lo que, Ya yo lo es que una digo- ofensa al Estado. No, yo lo que digo es lo siguiente, hablando muy en serio. Yo creo que nosotros tenemos que hablar primero de poner las cuentas claras. ¿Cuánto es que necesitamos para equilibrar el presupuesto? Tenemos que cuadrarnos para 300.000 millones por lo menos. Cuadrarnos. Exactamente. Entonces yo te digo a ti. A ver si conseguimos Bueno, 200. A ver si conseguimos entonces, no, 250. no, exactamente. Entonces yo te digo de ahí. ¿En cuánto, Para quedar en déficit con 250. ¿en cuánto podemos, A seguir con los préstamos. ¿en cuánto A seguir con podemos déficit. reducir los gastos? Ujú. ¿Cuántas instituciones podemos eliminar del Estado Eso que no se ha- sirven eso para no se ha nada? hablado. ¿Entiendes? ¿Y cuánto nosotros, cuánto podemos aumentar los ingresos con ITEVIS, bajándolo o subiéndolo? Es una discusión después ¿Usted qué cree, técnica. Franklin? No, yo digo que se puede mantener Con el ITEVIS. el ITEVIS al 18% como está. Mantenerlo y entonces. Se propone hasta bajarlo a un 10%. Sí, pero eso funciona en otros países. Ampliar base y Mira, y yo reducir he tasas. estudiado las mejores prácticas a nivel internacional de lo que es implementación
de reforma fiscal. Y ninguna reforma fiscal puede ser igual para todos los países. Exactamente. No hay una Si receta. no hay una receta, tú dices, bueno, Claro. bájala al 10% y la gente va a pagar más. Eso es mentira. Eso es mentira, porque no se ha comprobado. Tú no tienes una ecuación que te diga, Por ejemplo, bajando 8% el ITEVI te va a aumentar hoy los día, ingresos. oiga lo Pero que la de sucede. Balaguer, que se Tanto dice por que ciento. fue la mejor en el 92. No, lo que pasa es que en ese momento había un desorden mayúsculo. Entonces cualquier reforma te iba a funcionar. Ok. ¿Entiendes? Cualquier reforma. Y además, recuérdense que esto también es un tema político. Hubo una negociación política para esa reforma financiera, pero la hizo Balaguer también por encima de todo el mundo. Óigase esto. Pantalones. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta a un empleado hoy día está cerca de 35,000 pesos. Cuando uno analiza, por ejemplo, el costo de la canasta básica familiar, está muy similar al costo medio de la canasta básica familiar. Es el primer impuesto sobre la renta que le colocan a cada ciudadano empleado. Cuando usted sigue la escala, se da cuenta de que usted tiene 7, 8 años que no se hace la indexación por inflación a ese impuesto. Es decir, que hoy usted está pagando impuestos sobre la renta sobre un monto que debe ser cercano a los 50,000 pesos. O sea, el que gana 50,000 pesos o menos en promedio no debería pagar impuestos Pero sobre no la se ha renta a partir de eso. Eso debe ser modificado en esa reforma fiscal o debe mantenerse ese margen salarial que hoy se tiene, que la gente queda ahí, cónchale, pagando impuestos sobre un salario que no le da ni siquiera para comer lo básico. No, la reforma fiscal debe incluir todo. Esta reforma fiscal integral, holística, como tú decías, debe incluir todo. Es decir, vamos a poner claro cuáles son los impuestos que estamos cobrando. Todos. Ponerlo ahí. Sobre la mesa ahí. Sobre la mesa. Vamos a en una analizarlo. canasta. Vamos a poner todos los gastos. Sí. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces vamos a decir, tenemos que buscar 300,000 millones, como tú dijiste. Esos 300,000 millones, ¿quiénes lo van a pagar? Exacto. ¿Cómo lo van a pagar? ¿En qué tiempo lo van a pagar? Porque al final de cuentas, lo único que yo no quiero es que a la clase pobre, a los vulnerables, se le cobre ni más impuestos y que mejore la calidad de vida de la gente a través de la inversión pública. Porque otra cosa, una reforma fiscal lo que también busca es generar los ingresos necesarios para la inversión pública. Es decir, para la inversión en agua potable, salud, educación e infraestructura. Otra cosa de la misma reforma. Todos esos porcentajes que tienen las diferentes instituciones y leyes, todo eso tú tienes que eliminarlo. Tienen que lamberse eso ahí. Todo eso, es decir, 4% para educación. Ahí hay que hacer un trabajo de costo-beneficio de la inversión en educación. Sí, pero tú no puedes mantener un nivel de gasto a nivel educativo que tú no tengas los resultados de aprendizaje y que los muchachos hayan mejorado lo que es el conocimiento, las habilidades y todo eso. 1% tanto para los ayuntamientos, tanto para la justicia. No, vamos a eliminar todo eso. Entonces vamos a ver que eso no sea... colocando sobre la marcha, entonces. Y colocando en la mesa ahí, bueno, ¿realmente necesita educación un 4%? Sí y no. Bueno, vamos a aprobar un 2%. Es un 25% del presupuesto, más o menos. Oye, hermano, es mucho dinero. 33% de pago de deuda. Es mucho dinero. ¿Cuánto tenemos ahí? 58. Es mucho dinero. Mamacita, y lo otro que Por queda donde para gasto de capital por y donde gasto quiera que corriente. tú lo mides, es mucho dinero con relación a los beneficios. No es ideal, Franklin, resolver el tema eléctrico, por ejemplo, antes de pasar al Ya, fiscal. excelente. Es un barril sin fondo. Porque pero ahí está la mitad del problema fiscal que tenemos hoy. ¿Por qué no le metemos el diente al sector eléctrico? Es que hay tantos intereses que es más conveniente incluso resolver el fiscal por encima del eléctrico. No. Oye, ese es el primer problema que tienes que resolver. Lo primero es que tú no puedes seguir teniendo EDES con una visión política. Las EDES son premios políticos. Correcto. ¿Así? Entonces, eso hay que eliminarlo. Las EDES tienen que ser privatizadas en su administración, aunque sean propiedad del Estado. Puño, Franklin, no me diga. No, pero eso se puede ¿Y hacer. entonces? Bueno, lo que yo te digo a ti, tú pagas el teléfono, Porque, sí, claro, ok. Tú pagas la luz, claro. ok. Vete y deja de pagar el teléfono. ¿Qué te va a pasar? Y para mí no me falla esa línea ahí. Bueno, pero lo que Y la luz aquí se te va y se te daña un transformador y duran 2 meses esperando que las EDE lleguen. Sí, pero yo lo que te digo es... Y te cobran la Tú factura tienes porque que no te la cortan. resolver el problema técnico, pero el problema Eficiencia. técnico
El problema técnico tú no lo vas a resolver con un sentido político. Si las EDE se manejan políticamente desde el punto de vista de su administración, no hay Aquí hubo forma. un ensayo con las no hay EDE en el forma. sector privado y no dio resultado. Estamos hablando de más de 88 mil millones de pesos. Sí, estamos hablando. Y las EDE no lo generan. No generan ese Bueno, y no dinero. tenemos pérdida de un 40%. Pérdida técnica. en las pérdida- Ahí es que está el pero, tema. hermano, O sea, la pérdida del sector eléctrico son las que dan el déficit que tenemos hoy. hermano, cuando tú miras, Se revisó esa pérdida de cómo viene, qué pasa, cuáles son los cuando factores tú miras principales. nómina, pago. Cobranza es una parte y pérdida eléctrica la otra. pérdida técnica en Exacto, las el redes. tema de redes. En las redes. Entonces, Una parte Ese- que no Y paga y se otra supone parte que después del pacto eléctrico se iban a mejorar las redes Ay. para evitar esas pero pérdidas. se supone muchas cosas en el Oye, mundo. 2020. Ese era el objetivo de firmar así a priori el pacto. Sí, Ay, pero, Dios mío. pero es que nosotros tenemos pecados originales en este país. Y los pecados originales. Ese es uno. Sí. Ese es Y uno. ese es uno de los pecados originales. Mire, impuestos que usted considera que están injustos. He escuchado mucha gente hablar del IPI, del anticipo y que deberían de ser eliminados a través de esta reforma. ¿Qué le parece eso? Yo siempre he planteado en todos los escenarios que el anticipo es una presunción de evasión. Si te ponen el anticipo porque Tú eres un porque tú eres un Por si acaso. posible evasor, evasor. un potencial evasor. Ok. Y eso era temporal. En la reforma fiscal eso tiene que eliminarse. Obligatoriamente eso tiene que eliminarse. A todos los niveles. A todos O sea, los niveles. empresas A pequeñas, todos pero los también las niveles. grandes. No, porque es que tú tienes que aprobar. La ley de responsabilidad fiscal se aprobó, pero no es eso. Es una ley donde si tú evades, va preso. Tan sencillo como eso. Criminal. Ya. Y entonces a partir de ahí tú vas a ver que no va a haber evasión. Porque a los chinos les cerraron los negocios. Están pagando. Entonces, aquí tú necesitas tomar medidas fuertes y urgentes. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar impuestos en el mundo. La gente lo paga porque es un Bueno, impuesto. Su nombre Se lo le dice. impone. Imposición. Ahora bien, para tú garantizar la eficiencia, tiene que ser con medidas fuertes. No puede ser con paños tibios. Porque definitivamente, lo que yo quiero evitar es que tengamos una serie de impuestos, en general un impuesto por aquí, un impuesto por allí, porque por ejemplo en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la carga es demasiado. Franklin, pero el presidente es un hombre ñoño con los empresarios. Lo va a poner a pagar tantos impuestos. Mira, yo estoy convencido, Ujú. totalmente convencido, ¿De qué? que el presidente Luis Abinader en este momento se va a olvidar de todo eso. Sí, pues ya él tiene 4 seguros. No, él va a hacer los 4 años como un ejemplo de administración pública. Pero ya se han levantado sectores a protestar y no hay una propuesta siquiera todavía. Óyeme, se pueden levantar todos, pero la responsabilidad es del Estado. La responsabilidad de mejorar la calidad de vida de la gente es del presidente de la República, es del gobierno. ¿Y el costo político de esto? Bueno, el costo político ya se pagará, pero al final, Ya él no va a tener porque él ganó 4 años más ya. ¿Qué le interesa? pero el costo político lo pagará otro. Pero Claro. el gobierno que yo entiendo debe hacer Luis Abinader es el gobierno de su vida. Bueno, doctor Bien. Franklin, muchas gracias por Franklin, habernos gracias. A acompañado. ustedes. Lo veremos por aquí una que otra ocasión antes de que se apruebe esa reforma fiscal. Tiene y que ser todo. introducida antes, No, de- antes- no, y- al presupuesto del 25. Claro. Tiene que ser este Ahora año. mismo, ya ahora en junio, julio, tiene que O introducirse. sea, lo natural es que el presidente la introduzca antes incluso el nuevo Ahora Congreso. mismo no, en la elaboración del presupuesto. Ok. Y que empieza ahora. Ahora bien, yo también entiendo que las otras reformas pendientes hay que vincularlas con la reforma fiscal. La reforma del sistema dominicano de la seguridad social que implica recursos. Ay. Tiene que Pero no van a estar tener con, reforma ahora, Volviste a, entonces. volviste a tocar los ricos. con las reformas Señores. estructurales. Ay, volviste a tocar Señores. los Por eso no ricos. tendremos reforma fiscal entonces. Ay, ay, Franklin. Hay una emisora que dice cada vez más cerca. Sí. Esta yo la veo a la inversa, cada vez más Señor. lejos. Señores, mañana, si Dios lo permite, a la misma hora estaremos con ustedes en Despierta RD por Telecentro, Canal 13. Si Dios lo permite, así será. Mantenga la sintonía.